Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Mano, aquí no es que robemos mucho, somos expertos en serrucho. Cuando la causa está perdida se nos ocurre una mordida. Si la pobreza es casi porno, aceptamos un soborno. Desde el Estado hasta las iglesias se mueve el tráfico de influencias. Si donde están no estás en la rosca, te están robando, póngase mosca. Si sin papeles andas por ahí, no es empanada pero échele ají. Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, venta salteado, chuzo quebrado. Si eres honrado, estás cagado. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano y bueno, trataremos estos asuntos que tienen que ver con las leyes, con la justicia, con las determinaciones que ha tomado el gobierno federal y que obviamente nos causan pues dudas, incertidumbre y que vienen a hacerse más profundas cuando estamos atravesando una época, un tiempo como en el que todos nos imaginamos, menos que íbamos a estar confinados, ¿verdad? Guardaditos en nuestras casas, etcétera. Así que, si me permite, bueno, pues voy a presentarle a nuestro panel en este programa. Está Juan Alberto Bermejo, él es abogado, usted lo conoce, es uno de los abogados con más bríos, que puja y empuja a que se aplique la justicia. ¿Cómo te va, Juan Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy contento con tanto elogio, la verdad, hasta yo me lo creo, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Afortunadamente bien de salud, que es lo más importante en este momento. Muy bien. Y está también con nosotros el licenciado Carlos Ricardo Güemes, él es abogado constitucionalista. ¿Cómo le va, don Carlos Ricardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación a este programa. Pues miren ustedes, se han dado tantos cambios a las leyes y ahora en este documento presidencial que ha titulado López Obrador como la nueva etapa económica en el coronavirus, hay un renglón que se dedica a la justicia, pero en este renglón vemos que saca el porfiriato, que saca el neoliberalismo, que ya no se hacen los mismos actos de corrupción que se hacían antes, pero de justicia habla solamente de determinados delitos, de los delitos del fuero común, pero no toca el renglón, por ejemplo, del narcotráfico, tampoco toca la utilización que se está haciendo actualmente de la Guardia Nacional, tampoco puntualiza en esta pues determinación de que el ejército nuevamente esté en las calles y que cumpla pues las funciones que debe cumplir la policía. ¿Qué opinas de esto, Juan Alberto? En mi opinión es incompleto el alcance del documento, como bien observas, porque se concentran a los delitos de bajo impacto, que son los delitos del fuero común. Ahorita, con motivo de la pandemia, pues se ha incrementado el robo a casa habitación, robo de traducentes, porque obviamente la gente anda en búsqueda de dinero. Se han perdido miles de fuentes de empleo, sobre todo en Quintana Roo, de manera que se concentran fundamentalmente en este tipo de delitos. Deja de lado el tema grave del narcotráfico, que sigue en su apogeo, y de alguna manera el empleo del ejército para cumplir labores de seguridad pública vuelve a poner sobre la mesa la discusión si está o no militarizándose el país, como cuando en 2006 Calderón manda al ejército a las calles, que se habló de la militarización del periodo del PAN en la presidencia, y que ahorita vuelve a manejarse este discurso, ¿no? Entonces, es una situación que puede tener varias aristas complicadas, sobre todo en el terreno político, ante el golpeteo que están haciendo contra Andrés Manuel en relación a su política de gobierno. Hablan de la dictadura, del totalitarismo, empiezan a manejar el viejo discurso de la Guerra Fría de que es un gobierno socialista, comparándolo con Venezuela, en fin, es un golpeteo político a partir de sus medidas. Aquí es bien importante señalar que el ejército realmente no ha dejado de estar en la calle.
desde la llegada de Andrés Manuel a la presidencia, se ha mantenido y de alguna manera fue un garante en la transición de gobierno que es importante sostener. La Guardia Nacional es una policía que viene a suplir a la Policía Federal preventiva en sus labores de seguridad pública y que obviamente tiene un año. Hace un año que se creó, 26 de marzo de 2019 se publicó el decreto de su creación y obviamente es una policía en pañales. Entonces, bajo este escenario y ante el tema de los delitos, tanto de bajo impacto como de alto impacto, es que considero que la determinación de la presidencia de mandar o mantener al ejército se vuelve imperativo, precisamente porque la Guardia Nacional aún no logra conformarse como debe de ser. Y sobre todo también en el hecho de que, por ejemplo, en Quintana Roo, que si bien de alguna manera el gobernador se ha acercado a la presidencia, el tema del mando único no está funcionando, no ha resuelto el tema de la seguridad pública en los municipios, como por ejemplo cuando se decretó el llamado golpe de Estado en Playa del Carmen contra Laura Beristain, al dar el manotazo sobre la mesa y quedarse con la policía. Precisamente en el decreto se observaba que argumentaban las entidades de mayor índice delictivo en Quintana Roo, ha superado a Cancún, y pues precisamente esta situación pudiera justificar, cito Quintana Roo porque aquí estamos, la necesidad de que el ejército realice labores de seguridad pública. Hay mucho problema. Bueno, respecto a esta opinión, debo decirte que hay que recordar que la Guardia Nacional está haciendo la labor de muro fronterizo. 27,000 elementos están cuidando la frontera sur de los Estados Unidos, porque no están cuidando la frontera norte de México, ¿eh? O sea, no le cambiemos el rumbo a las cosas. Ahora, en cuanto a la militarización, pues recordamos, porque además era uno de los puntos sobre los cuales López Obrador despertaba una gran simpatía, él se comprometió una, otra y otra vez a regresar a los militares, a los cuarteles. Y sin embargo, bueno, pues esta militarización del país no la vemos solamente en el renglón seguridad, están también dentro del área de salud, no solamente poniendo a disposición los hospitales de la defensa, sino pues afuera de las instalaciones de los hospitales, con médicos del ejército dentro, controlando parte de las compras. También los vemos como albañiles, construyendo el aeropuerto Felipe Ángeles, y ahora con alguna situación hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con respecto a la construcción del Tren Maya y a la presencia todavía alta de probables infecciones allá de coronavirus. Dicen que los militares también serían quienes arrancaran las obras del Tren Maya. Entonces, esta es una militarización que nada tiene que ver con nada más con el renglón seguridad, ¿eh? Y recordamos al López Obrador que, en campaña criticaba severamente a Calderón, y además se ridiculizó muchísimo la foto del teniente Borolas, o como le decían, militar, y ahí en un auto descapotado junto a su directora, a Genaro García Luna, y al entonces secretario de la Defensa. Pero ya vimos una foto igual de López Obrador. ¿Y sí? Los caricaturistas políticos nunca van a dejar de trabajar, siempre hay material. No caricaturista, la fotografía como tal. O sea, la fotografía que ilustró, por ejemplo, el libro de Anabel, y ahora, pues la fotografía que salió en los diarios del señor presidente arriba de un auto, de un Jeep, o como se llame este modelo, y en la misma característica, claro, sin vestir el uniforme militar, ¿verdad? Pero pues en la misma posición. Sí. ¿Esto a qué nos lleva?
no necesariamente lo que tú estás expresando, ¿eh? Mira, estoy de acuerdo contigo en las que son opiniones que circulan en ambos sentidos, a favor y en contra. Yo quisiera ir un poquito más allá de un punto de vista muy particular, y es el hecho de el anunciado golpe de Estado que se viene circulando, y de repente también es una cuestión de irse protegiendo en este golpeteo tal cual se lo hicieron a Evo Morales en Bolivia, el golpe de Estado vía poderes judiciales, poderes militares. En fin, no sé si en un momento dado, y eso sí no te lo puedo asegurar, es una simple opinión, si pueda tener un sesgo hacia ese lado. No, bueno, lo que estamos ahora comentando no es lo que podría suceder o la intentona detrás que cada quien puede interpretar pues de acuerdo a su criterio, inclusive ya actualmente hasta de acuerdo a su posición social, sino los hechos tal cual están. O sea, tú no puedes negar que hay una militarización desde el momento en el que los uniformados están en muchas áreas. Y sí, si se puede considerar de esa manera, y sí, se ve más presencia, pero de alguna manera, por ejemplo tampoco puedes... Sí, dime. Por ejemplo, mira, la presencia uniformada se considera y se ha considerado siempre en materia de seguridad pública como un factor de disuasión. Es la presencia policial, y si tú tienes aparte a una presencia del ejército, de alguna manera invita a no cometer delitos, que de alguna manera pudiera ser esa parte de la pretensión, que además está contemplada en la Ley Federal del Uso de la Fuerza, ¿no? Una de sus motivaciones es el hecho de que la presencia policíaca es disuasiva de la comisión de delitos y está regulado. Hay opiniones también en contra y a favor en relación a esta famosa ley. Hay quienes dicen que fue un retroceso en materia de derechos humanos. Pues a mí lo que me gustaría es ver los resultados, ¿no te parece? Hay más de 11,000 asesinatos cometidos y bueno, nos dice el señor Durazo que pues que va para abajo, ¿no? Hay cerca de 3,000 feminicidios y nada más en estos meses, ¿no? Y dicen que va para abajo, y entonces estas reuniones matutinas para tomar decisiones en el ámbito de seguridad, pues qué decisiones tan terribles, ¿no? En donde los índices van hacia arriba y pues no vemos claro en qué momento va a terminar esto que tiene que ver con el fuero común, pero del otro lado, pues tampoco vemos ya los decomisos, Juan Alberto, tampoco vemos que se ataquen las finanzas del narco. Lo que vemos es el saludo a la mamá del Chapo, ¿no? Bueno, es lo que te manda sobre todo las redes, pero mira, al contrario, la Auditoría Superior de la Federación, precisamente la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció una cantidad importante de aseguramientos y bloqueos de cuentas precisamente por lavado de dinero, bueno, tanto por evasión fiscal como narcotráfico. Eso fue cosa de 15 días. La Auditoría Superior de la Federación está para supervisar los presupuestos. Perdón, corrijo, la Unidad de Inteligencia Financiera. De la Cámara. Sí, corrijo, Unidad de Inteligencia Financiera, sí lo hizo. Así es, lo anunció. No, solamente, sí, pero solamente congela cuentas, ¿eh? Bueno, pero es parte del trabajo que está haciendo. El golpe como tal, pues no se da. El único golpe que hemos visto es la venta de la casa del Señor de los Cielos. Algunas decenas de millones. Pero mira, te quiero comentar, hablabas, nada más para irnos un poquito atrás al comentario, el tema de los feminicidios y de los homicidios, esos son delitos de fuero común, pero que corresponde a las policías municipales y a las fiscalías de cada estado resolver, no corresponde como tal a la presidencia de la República. Por ejemplo, aquí es obligación del señor gobernador Carlos Joaquín garantizar la seguridad pública en todos los municipios, precisamente a través del mando único, y le corresponde al fiscal general Óscar Montes una eficiente actuación de la fiscalía a su cargo, y es una situación que sí o sí corresponde al fuero común. Seguridad Pública Municipal, Cancún, Playa del Carmen, todo esto, están obligados, obviamente, como policías de primer contacto, o el llamado ahora primer respondiente con el sistema penal acusatorio, de garantizar eso. Son obligaciones locales, no trascienden directamente
a obligación de la presidencia o de la federación, ¿eh? Es una cuestión de competencias. Tienes absolutamente toda la razón. Solamente quiero recordar que desde el inicio, cuando el señor Alfonso Durazo, pidió primero 6 meses para poder echar a andar toda una estrategia nacional que permitiera la integración de las policías y de esa manera combatir todos los delitos, etcétera, etcétera, pues se estaba esperando que dictaran línea, que pues todos nos opusimos porque decíamos, bueno, ¿por qué tienen que esperar a que la federación les diga qué hacer, no? Se supone que es su obligación, pero la federación estuvo frenando durante mucho tiempo. Estuvieron jugando con que si se valía el mando único o no, con que si lo mejor era integrarse y formar una sola policía. Y después nos vinieron con la Guardia Nacional y recuerda pues, que se hicieron cambios a la Constitución, que es de lo que vamos a hablar ahorita con nuestro panelista. Y bueno, ahí se fueron dando el quien vive, ¿eh? Es lo mismo que sucede ahora con el coronavirus, Juan Alberto, ¿eh? La federación dice, bueno, ahí está un semáforo, ahí se los dejo, pero pues cada quien que le ponga los colores que quiera. Es lo mismo nos pasó con la policía. Por eso el señor Durazo tiene que salir a decir el número total de delitos del fuero común, porque ellos en principio se echaron la responsabilidad. ¿No es cierto? Claro. ¿Sí? Porque en esto hubo, y en lo de la Guardia Nacional, hubo pues estos cambios a la Constitución, que pues sí, no los tenemos precisamente al dedillo, pero licenciado Güemes, ¿cómo estuvo todo esto? ¿Qué ha traído? ¿Qué esperamos? ¿Qué puede pasar? En primer lugar, un saludo a la audiencia. Y considero yo que es importante todo lo que se está comentando. Sin embargo, como decía el licenciado Bermejo, la seguridad pública corresponde en primera instancia al municipio. Aquí lo que ha estado fallando, creo, mi opinión es la estrategia de seguridad pública nacional que anunció al principio del gobierno el secretario de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque en primera instancia tenemos en el municipio la seguridad pública, que es obligación del ayuntamiento, del municipio, tener esa seguridad pública. Luego viene el Estado, que es una responsabilidad, se puede decir, un poco menor. La preventiva, ¿no? El municipio maneja la policía preventiva. La seguridad pública implica la prevención al delito, definitivamente. Entonces, esa función es delegada por la Constitución al ayuntamiento. En un momento dado, el Estado tiene la seguridad pública también, pero ya es en menos, se puede decir, un menor rango de competencia, ¿no? Aunque es estatal, pero pues la función es mínima porque está a cargo del municipio. Y a nivel nacional tampoco tendría mucho la razón de poder existir una policía de seguridad pública, por ejemplo, en este caso que ya se llamó la Guardia Nacional. ¿Mande? Nos estamos saltando la policía judicial. Sí, bueno, es que la policía judicial, investigación. Sí, la policía judicial es otro aspecto, ¿no? Porque la policía judicial no previene el delito, sino que investiga los delitos y entonces está en haciendo una función diferente, un poquito diferente, la cual cuando se crea la Guardia Nacional hacen como un collage de todas las leyes policíacas, la ley de la Policía Preventiva Municipal, la ley de Seguridad Pública Estatal, y entonces hacen su ley de Seguridad Pública Nacional, crean la Guardia Nacional, y a esa misma policía que se llama Guardia Nacional actualmente, que antes era la Policía Federal Preventiva, le dan funciones inclusive de investigación y de protección al territorio nacional, como bien se decía, que andan ahorita cuidando la frontera norte, cuando realmente no debe ser esa función. Para eso está el ejército. La función del ejército, la marina y en un momento dado la fuerza aérea es la defensa del territorio nacional, lo que significa, y habíamos platicado anteriormente, que el ejército debía estar o permanecer en los cuarteles, preparándose, alistándose para cuando exista una invasión a nuestro territorio, ¿no? La cual entonces definitivamente se ha comentado ahorita en estos momentos
que no, el ejército está supliendo las funciones de la seguridad pública, lo cual es indebido porque ya se había criticado en años anteriores que no era su función, ¿no? Estar, por ejemplo, ahorita ya no existen retenes en la República, bueno, al menos en esta zona peninsular no he visto últimamente retenes de los militares, pero tampoco era su función estar revisando si llevo yo si ya pagué mi tenencia vehicular, si estoy llevando algún artículo prohibido, si estoy llevando contrabando, ¿no? Definitivamente no esa es la función del ejército. Pero bueno, retomando el tema de la estrategia de seguridad nacional, de la seguridad pública nacional, vemos que ha sido fallida, ¿sí? Falló desde el principio, cuando recién se creó la Guardia Nacional, el primer evento en el que participó, recordemos que fue la detención de Ovidio Guzmán, y se ordenó la inmediata liberación. La justificación que haya sido, bueno, fue una detención fallida. Entonces indica que no está debidamente capacitada esa Guardia Nacional, o no están bien descritas las funciones, porque en un momento dado tiene que consultar lo que tiene que hacer, cuando en ese momento lo que debió haber sido era: ya detuve a un delincuente, lo pongo a disposición de la Fiscalía General de la República, y entonces el Ministerio Público va a determinar si hubo flagrancia, no hubo flagrancia, si hubo delito o no hubo delito, básicamente. Bueno, sí, este ejemplo que pone se hizo muy famoso, pero aquí hay una serie de situaciones. Dice el señor Alfonso Durazo que hay 29 funciones que siguen a la Guardia Nacional, que debe cumplir la Guardia Nacional, y de los cuales el Ejército solamente se haría responsable de 12. Pero también dice que el Ejército estaría supeditado a las órdenes de la Guardia Nacional. Y yo me pregunto, hasta donde nos quedamos, ¿verdad? Pues los militares tienen a un jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el civil que se encuentra en la Presidencia de la República y que es al que obedecen. ¿Ustedes se imaginan al secretario de la Defensa diciéndole a Durazo: sí señor, cómo no, vamos a cumplir sus órdenes? No, aquí si se da esto es una invasión de competencias, porque definitivamente el Ejército no puede estar subordinado a una guardia de seguridad pública, civil, como es la Guardia Nacional. Es un problema de competencias y obviamente es... bueno, no lo digo yo, ya, la declaración por eso, fue del propio Durazo. pero para eso está mal, o sea, constitucionalmente es una violación tremenda, porque implica otorgar a la Guardia Nacional facultades que carece. No puede dar órdenes sobre el Ejército, ni el Ejército quedar subordinado. En todo caso, deberán coordinarse, que es diferente, bajo el ámbito de sus respectivas competencias y facultades. Nada más. Si esta afirmación de Durazo la estoy conociendo ahorita, la voy a leer, la voy a estudiar, pero si afirma eso es absolutamente inconstitucional, definitivamente. Y yo sí recojo el sentimiento general que el Ejército debe de estar en los cuarteles para efectos de la defensa de la soberanía nacional. No son policías. ¿Por qué razón? La seguridad pública ha fracasado porque están inmiscuidos en la comisión de delitos. Seguridad pública municipal, estatal, federal, la policía judicial o ministerial ahora llamada, todas tienen contacto con la gente del crimen organizado. Y no hay crimen organizado sin la participación de la policía. Mandar al Ejército a hacer estas funciones va a producir un mayor factor de riesgo de corrupción en el Ejército, que de todas maneras existe. Por ejemplo, tienes el caso de Chihuahua con el Ejército Mexicano, en el que cuidaba, fomentaba el rancho con la famosa marihuana que con Caro Quintero, que el Ejército mismo, los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, el Ejército tuvo una participación directa con la desaparición de los muchachos, porque determinados generales estaban cubriendo el tráfico del opio en la zona de Guerrero, Michoacán, todo el famoso triángulo rojo. Entonces, sí es una situación de mucho riesgo que se tiene que considerar
para motivar que el ejército regrese a sus funciones constitucionales y fortalecer la seguridad pública por medio, si ya lo hicieron con la Guardia Nacional ahora, en sustitución a la feria preventiva, hacerlo, pero es de manera urgente. Ahora, hay una cuestión bien interesante, Lilia. La Guardia Nacional ya existía como tal en los orígenes de la República Mexicana, formó parte de las milicias y del ejército de entonces, tiene un antecedente muy interesante. Y a mí sí me gustaría citarte un libro para que también estudies de Alicia Hernández. Es una publicación de 2012 que se llama Las Fuerzas Armadas Mexicanas, su función en el montaje de la República. Hace un estudio muy interesante de cómo la población civil constituyó su Guardia Nacional para, de manera paralela a la incipiente tropa republicana y entonces de la propia colonia, ir atendiendo funciones de vigilancia y seguridad pública en función de prevención de robos, asaltos, contrabando. Es un libro muy interesante que forma el antecedente de la propia esfera. Muy interesante, valdría la pena su lectura. Sí, por lo que acabas de describir, yo no creo que sirva de antecedente salvo por el nombre, porque no es lo mismo una ciudadanía que decide protegerse a sí misma a la conformación de este grupo que bueno, pues llevó a hacer cambios a la Constitución misma y que llevó también a la elaboración de un decreto que le da la permanencia al ejército en las calles hasta que termine el sexenio. Y así como hacías referencia tú del Rancho del Búfalo, de los 43 de Ayotzinapa, yo sí quisiera referirme a la entrada triunfal de los narcotraficantes al poblado zacatecano, en donde, bueno, pues llegaron como, aquí está mi plaza, ¿verdad? Esto es mío y nadie me lo quita, con todo este desfile de camionetas. El mismo desfile de camionetas que hemos visto se presenta para la entrega de despensas con cajas que traen la foto del señor Guzmán Loera o de cualquier otro de los capos conocidos, ¿verdad? Haciéndose propaganda y diciendo la secretaria de Gobernación, doña Olguita, ¿verdad? Que, bueno, pues son hechos aislados, ¿verdad? Y otros diciendo que, bueno, pues que no tiene la menor importancia. Entonces, ¿en qué quedamos? Nos quedamos hechos bolas con que quién se iba a hacer qué en relación a los delitos del fuero común. Y nos quedamos atorados en la persecución del narco. Y entonces, ¿para qué Guardia Nacional? Y entonces, ¿para qué tantas corporaciones policíacas si al final de cuentas siguen siendo miles los muertos? Coincido contigo totalmente. Yo no estoy de acuerdo ahora sí que los abrazos en vez de los balazos con relación al narcotráfico. Nosotros tenemos que ser muy enérgicos con esta situación. Sí soy de la opinión de una mayor energía en la presidencia de la República en el combate a estos delitos de alto impacto. No coincido que ahora sí que más abrazos que balazos. Sí, claro, definitivamente. De hecho, retomando el tema de la fallida creación de la Seguridad Pública Nacional, de la Guardia Nacional, no está haciendo la función que debe ser, ¿no? La prevención del delito. Definitivamente creo que sí, los delitos de alto impacto están superando en fuerza, en todo, la delincuencia organizada a la policía, a la Guardia Nacional. Sí. ¿Sí? Pero yo creo que no es por ley, sino es por cuestión de estrategia y por cuestión de capacidad del secretario de Seguridad Pública. Definitivamente, porque él es el comandante, de acuerdo a la ley de seguridad de la Guardia Nacional, el secretario de Seguridad Pública es el comandante de esta policía, y la cual, si no está funcionando la policía, es que no está funcionando su comandante, no está funcionando el secretario de Seguridad Pública. ¿Qué tan, cómo te decir? ¿Eficaz? Un año es muy poco tiempo, claro, para montar una policía nacional. De hecho, yo pienso que es la razón por la que el ejército todavía no regresa a los cuarteles, está capacitando, ¿sí? Ha de estar capacitando a estas policías para que de alguna manera puedan comenzar a funcionar. Bueno, esa es la exposición de motivos sí, con relación al decreto, la capacitación a la Guardia Nacional y en todo caso su consolidación suficiente para que entonces... Bueno, pues
¿Qué les parece si mientras siguen capacitando nos vamos a un corte y enseguida volvemos? Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. Y bien, pues ya estamos aquí de regreso en su programa Fuego Cruzado. Y tenemos todavía algunas situaciones que han motivado reformas a la Constitución, que yo no sé qué tan válido sea porque pues nuestra Constitución está tan parchada. Cada sexenio vemos a quien va a presentar su juramento de cumplirla y hacerla cumplir, y eso es lo que menos hacen porque no se cumple, se modifica, se transforma, se le ponen añadidos y después se utiliza un tiempo como el de esta pandemia, pues para la emisión de decretos que te permiten hacer lo que te venga en gana. Más o menos como ¿cuántas reformas irán ahorita, licenciado? No tengo idea. Yo creo que más de 20. Sí. En el último, sí? en el último año. En el último año más de 20, sí, definitivamente. Han habido incluso han habido iniciativas que no han cruzado, o sea, no han sido aprobadas por las cámaras, pero pues allá han de estar latentes también, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la ley del presupuesto, la que eliminaba, la que le daba la facultad al presidente de usar el presupuesto como quisiera, que se comentaba hace unos momentos que no pasó. Sí, y que terminó. Sí, definitivamente eso era darle el poder absoluto a un solo hombre. Es una tiranía. Iba a convertir a México en una tiranía, definitivamente. Bueno, pues ese poder absoluto lo va a tener de aquí a diciembre, porque el decreto se lo permitió. No llegó a la modificación de una reforma constitucional, pero sí permitió la emisión de un decreto que le permite este manejo respaldado en la pandemia, ¿verdad?, para ejercer los presupuestos como le venga en gana de aquí al 31 de diciembre. Entonces, yo me pregunto, a ver, ¿es muy poco tiempo, año y medio, para modificar o para tratar de encaminar cuestiones tan serias como la seguridad? Pero, pues, ¿no tendría que ser también poco tiempo para ya tener 20 reformas constitucionales? Claro, definitivamente. De hecho, ¿No se les ha pasado la mano? Perdón. Yo considero que todo lo que está pretendiendo hacer el actual presidente lo justifica como justificó en su momento la secretaria de Gobernación, la que fue ella ministro también de la Suprema Corte de Justicia, respecto a la ley Bonilla, cuando en una entrevista les preguntaron si era legal la ley Bonilla, que ahorita ya la Suprema Corte echó para atrás. ¿La destinó? Sí, pero ella dijo, es legal porque ha sido publicada, es una ley que ha sido creada por el Congreso y ha sido publicada y aprobada, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido el actual gobierno federal empieza a escudarse de que diciendo, bueno, si está en la Constitución, si lo aprueban los diputados, lo aprueban los senadores y se publica, entonces ya es ley y es válido, es legal, pero no toman en cuenta que puede ser legal aunque es anticonstitucional, ¿no? Esos procesos de creación de leyes tienen un sistema, tienen un procedimiento especial, el cual también puede, si no cumplen los requisitos, o incluso si ya ha sido publicada esa ley, se puede declarar inconstitucional por la Suprema Corte.
¿no? Hay recursos legales también para poder echar para atrás esas leyes. O esa Ahora reforma. tenemos en este momento pendiente una que realmente da escalofrío, y es el de otorgarle al INEGI la facultad de poder revisar el interior de tu casa, grabar la riqueza, dizque porque hay que, el que paga más, el que gana más tiene que pagar más impuesto, y esto pues no es así. O sea, ya por lógica, si ganas 1,000 pesos y tienes que pagar el 35% de impuestos, bueno, pues vas a pagar lo correspondiente. Si ganas 1,000,000, pues sí vas a pagar más, pero el porcentaje es el mismo, porque la Constitución marca que los impuestos son parejos. Entonces, ahora esta facultad del INEGI de grabar la riqueza, ¿hacia dónde nos lleva? La pregunta es para los dos. ¿Pueden meterse a mi casa y contabilizar lo que, según ellos, ha incrementado mi bienestar? No le ¿Comparado corresponde. con quién? No, ¿Soy no es rico o el- soy el- pobre comparado con quién? Mira, el INEGI solamente tiene unas funciones estadísticas, no de fiscalización. Bueno, Aquí sí estamos hablando de la iniciativa presentada por de la Ramírez reforma. Cuellar. Sí, por Es eso para darle te facultades. estoy dando contestación a la pregunta. El INEGI no puede estar facultado para la fiscalización de la riqueza. En todo caso, solamente pudiera recabar información como base estadística, porque ten en cuenta que tradicionalmente, o más bien dentro de sus facultades, es precisamente determinar los sectores más vulnerables de la población para la planeación del presupuesto que se aplicará a futuros, y establece indicadores económicos y desarrollo de la economía mexicana. Cuánta gente vive en una casa, de qué trabajan, qué estudian, cuánto ganan, son indicadores. Esto es nada más su función. No estoy de acuerdo que se le faculte para la fiscalización de tu haber patrimonial. Eso ya es únicamente facultad y competencia, si acaso de Hacienda, una revisión de auditoría, si eres sujeto de alguna investigación en contradicción a tus declaraciones de impuestos, o por la comisión de un delito que en un momento dado la fiscalía te puede investigar en tus haberes patrimoniales, pero nada más. O sea, no estaría realmente cumpliendo una función correcta. Definitivamente. Sin embargo, viene la propuesta, ¿no? O más bien viene el proyecto de ley, que definitivamente sería algo absurdo, que el INEGI, que como bien dicen, es una institución que se dedica a elaborar estadísticas, tenga ya funciones de fiscalización. O sea, es algo muy contrario a la ley, sería algo inconstitucional también, ampliarle las facultades cuando existen otras instancias que sí son fiscalizadoras. Aunado a que tampoco yo veo viable, digo, salvo que el señor presidente lo considere, como lo está haciendo, que una persona que ha estado trabajando arduamente, que tiene todo, ha alcanzado el éxito laboral, el éxito empresarial, comercial, económico, tenga que privársele de esas cantidades o de esos... Pero no va en frutos, ese sentido, Güemes. No va en ese sentido. Bueno. Hablan como efecto de fiscalización, pero no de retirarte tus saberes o tus bienes, ¿no? Es que yo había entendido que sí era originalmente ese. No, nada. para Pero nada. era solo fiscalización. Ah, bien. No. Bueno, entonces... en Sí, ese sentido- como mecanismo de establecer parámetros de pobreza o de riqueza en el país. Ok. No, Sin pero embargo, no. yo creo que en ese sentido tampoco tendría esa facultad. No, yo considero que no. Definitivamente no. No, la refugian en una progresividad fiscal. Es decir, que volvemos al inicio, que se grave con impuestos pues la riqueza que hayas acumulado los últimos 2 años, porque recordemos que es bianual la revisión del INEGI. Ahora, Ramírez Cuellar, presidente de Morena y líder del movimiento muy famoso del Barzón, ¿se acuerdan cuando entró a caballo allá a la Cámara de Diputados, etcétera? No es un improvisado. Y lo que él presenta no es tampoco de su autoría, porque no podría haberlo hecho sin haberle consultado al presidente.
aunque el presidente insista en que hay una división de poderes muy clara, pero que solamente aparece en el papel como siempre ha sido. O sea, no es algo nuevo, ¿no? Ni se lo podemos achacar a él. Así ha sido siempre. Los poderes han estado supeditados a lo que el presidente dice. Bueno, y si el presidente dice que antes nos preguntábamos qué vamos a hacer con los pobres, hoy hay que preguntarse qué vamos a hacer con los ricos, ¿verdad? Y si además dice, bueno, hay que tener un par de zapatos, porque ya no estamos como antes, que como te ven, te tratan. Si ven a una persona, fíjense la palabra que usó, extravagante, pues como que ya los demás no la ven bien. O sea, y luego sale Ramírez Cuéllar con una propuesta de esta naturaleza a la que Ricardo Monreal, también de manera equivocada, se pone totalmente en contra. ¿Y por qué digo equivocada? Bueno, pues porque Ramírez Cuéllar es diputado, entonces él podría decir, cuando llegue al Senado aquí la vamos a rechazar, ¿verdad? Pero primero dijo, no, ¿qué es esto? Es un absurdo, ¿qué tal y tal? Y ahora dice, bueno, hay un punto en el que yo estoy de acuerdo, que es en la progresividad fiscal, o sea, en una mayor aplicación de impuestos o unos impuestos diferentes. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? A una etapa en la que se están violando ya pues todos los derechos, la verdad. Yo no lo veo así. Todos los derechos de tu privacidad. Yo no lo veo así, pero... El derecho de tu intimidad, del respeto, y la carga tributaria, pues, sujeta a qué criterio. ¿Eres rico o eres pobre comparado con quién? Es que mira, el tema de cuántos ricos hay en México, ni te preocupes, son muy pocos. La población de los ricos está integrada por 10 familias en México y las conocemos perfectamente, entonces va a tener poco trabajo el INEGI. Pero el problema va más bien en función de coadyuvar con la evasión fiscal, por otro lado. De los multimillonarios, ¿no? Sí, multimillonarios, pero la población rica en México sí hay, ¿cómo no? Es muy grande. O sea, hay una población con recursos, nivel medio de vida importante que cada día se va achicando, van incrementándose de alguna manera los pobres. Pero bueno, es un tema que no es exclusivo de México, es en todo el mundo. Pero bueno, yo creo que más bien la intención es de alguna manera mejorar la recaudación en el país, reducir los índices de la evasión fiscal. Pudiera pensar que ese es el objetivo o la motivación. Yo honestamente te puedo decir, no he estudiado la propuesta de reforma de las funciones y las facultades del INEGI. Me encantaría hacerlo y poder platicar en otro programa de manera concreta solo sobre esta propuesta. Aquí estamos. Sí, decías que te gustaría estudiar lo del INEGI. Claro. Sí, digo, creo que se me hace buena esa propuesta del licenciado Bermejo, de poder... hacer un programa en relación a ese tema. Por sí, obviamente, yo tengo una información ahorita muy vaga en relación a esta propuesta, 2, 3 encabezados leídos, pero no he estudiado a profundidad ese proyecto. La verdad sí me gustaría abordarlo de manera muy puntual, porque pues obviamente sería peligroso una aprobación de las reformas de las facultades del INEGI. Ellos no carecen de la competencia para la fiscalización. Reitero, únicamente es la recopilación de información para efectos de estadística, para que en todo caso, ¿sí?, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Programación y Presupuesto, ya no sé ni cómo se llama ahora, puedan programar los presupuestos que se canalizan a cada estado, cada municipio, porque las partidas a cada entidad, de acuerdo con su número de habitantes, que también es otra de las cosas que pues tiene su lado muy injusto, porque en el caso, por ejemplo, de Quintana Roo, pues la llegada de ciudadanos es permanente, no hay un número fijo que pueda aguantar 2 años con un determinado número de pobladores, porque eso está en crecimiento y cada día llegan más y más y más. Entonces, esto no es necesariamente una base para poder calcular las participaciones federales, ¿eh? Así es.
Pero, en fin, vamos a ver qué resulta de esta propuesta. Y regresaríamos al tema, ¿se sienten ustedes seguros o no? Yo sí. Bueno, ¿perdón? Yo sí me siento seguro. ¿Se sienten ustedes seguros? Yo sí. No seguros de sí, no. No, del seguros entorno de que son nacional buenos sí, yo me siento abogados. seguro. Por supuesto. Ah, sí. Ok. Claro, yo sí. Hombre, pues felicidades. Gracias. Sí, bueno, seguro en qué sentido, ¿no? En cuanto a la estabilidad nacional, ¿Estabilidad? el tema de la soberanía, de los derechos, en fin. Bueno, respecto a la soberanía, pues sí, yo considero que sí se está protegiendo, está segura. Los derechos humanos, algunos son, bueno, algunas reformas constitucionales como que tienden a violar o a restringir los derechos. Sin embargo, como le decía, todo lleva un proceso de la creación de la ley y hay que estar pendientes en cuanto a que se publiquen para poder revertir lo que sea inconstitucional. Definitivamente, ¿no? Y bueno, hay algunos aspectos actualmente que sí, lo que no me parece del presidente, aprovecho este programa para decirlo, todos los días él está polarizando a la ciudadanía, a la población, ¿no? Pone a ricos contra pobres, y esa situación que está dividiendo y dividiendo, o sea, básicamente va a llegar un punto en el que sí podría crear algún recelo o resentimiento o hasta cierto odio de unos contra otros, que es lo que no debe ser, sino que él debe gobernar para todos, debe estar consciente que gobierna para todo un pueblo, sean ricos, pobres, etcétera. Entonces tiene que procurar él unir a ese pueblo en lugar de dividir. Mira, yo discrepo de la opinión de Güemes, mi colega y amigo, porque esto es lo que los medios afines al PRI y al PAN vienen golpeando por posicionamiento político. Perdieron la presidencia, perdieron sus negocios. Se dieron manotazos sobre el escritorio para cerrar los presupuestos y los contratos. Obviamente se habla también ahorita de corrupción, que no lo dudo, y que se tiene que sancionar con la acusación, por ejemplo, al hijo de Bartlett y sus relaciones. Slim otra vez con sus contratos ganados en sus licitaciones afirmadamente amañadas, en fin, etcétera. Pero la postura es que, por ejemplo, la política que al menos se dice, y de gente cercana a Andrés Manuel con la que yo trabajo y mantengo una comunicación constante, hay una serie de reformas estructurales precisamente para poder sanar las finanzas del país, para poder garantizar una mejor distribución de la riqueza. Ese es el objetivo principal. Y es obvio que vas a atacar los intereses hegemónicos de México que controlan la riqueza. Y están muy concentradas en 10 familias, la familia Servige, el González, los Maseca y toda esta gente, Slim, Gamboa Patrón, y toda la gente que ha gobernado la República años atrás. No puedes corregir en un año, año y medio, lo que 80 y tantos años de PRI, PAN y corrupción han tenido en México. No digo que no haya corrupción en el gobierno actual de Andrés Manuel. Conozco a muchos que están inmersos en el sistema actual, mega corruptos, conozco muchísimos. Pero obviamente se tiene que acusar, se tiene que denunciar, se tiene que ser muy enérgico en la aplicación de sanciones. Pero pues hay que denunciar, la gente tiene miedo. Ojalá que esa energía... Sí, perdón. Sí. Porque ojalá que esa energía pues alcance a la familia de Peña Nieto, por ejemplo, a la que pues durante esta etapa de López Obradorismo ya recibió otros 62 contratos para surtir medicinas, ¿verdad? Y es el papá y es el hermano, y ojalá que, bueno, esto que llevó a votar por Andrés Manuel, que fue el hartazgo, que fueron estas familias en el poder, pues no se repita con toda la familia de los alcaldes, por ejemplo, o de la señora Nale, con el hermano en Zacatecas como presidente del Tribunal Superior de Justicia, con el esposo que consigue una pensión muchísimo más alta de la que ya le habían asignado, con su compadre Quintanilla, ¿verdad?
cuando se tienen asignaciones directas, no se hacen concursos ni licitaciones en casi el 80% de las adquisiciones del gobierno federal, porque llegaron los buenos, ¿verdad? Entonces, yo estaría un poco reacia a utilizar, es que el PAN, es que el PRI, es que perdieron sus canonjías. Pues a lo mejor ellos sí, pero fíjense que Carlos Slim no. Y sí, ¿verdad? coincido contigo. Coincido y contigo. que hay otros que pues sí, han evadido impuestos y han pagado lo que quieran y que tal y tal, pero pues el señor se rodea de ellos. Son a los únicos que escucha, porque a los otros empresarios, pues a esos tienen que estar rogando por una cita, ¿eh? Y yo ahí sí coincido con el abogado, porque sí se está generando un enfrentamiento, una desunión entre los mexicanos, y muy severa. Y lo podemos ver en inclusive estas reacciones que ha tenido la gente para agredir a médicos y enfermeras inclusive. Se está cambiando una visión de lo que ha conformado de siempre la sociedad mexicana, Los sí, enfrentamientos siempre han existido, Lili. Sí, pero no de esta naturaleza, porque ahora, fíjate tú que hay un rencor social que ya no solamente es el asalto, sino ya es la venganza, dejarte marcado, hacer algo que vaya más allá, que te permita desquitar tu odio, porque ¿por qué los demás tuvieron oportunidades y tú no? Y bueno, también la gente que trabaja está enojada, porque si ganas 2 salarios mínimos o 3, resulta que hay quienes reciben un salario mínimo sin hacer nada y sin producir absolutamente nada, y no han sido apoyos que tengan una fecha de inicio, un objetivo y una fecha final. Se Pero sigue Lilia, regalando dinero. Estos apoyos es el dinero de los asistenciales impuestos, han sido de siempre. y no ha no rescatado la pobreza. Hay 10 millones y medio más de pobres. Sí, a ver, con relación a los apoyos asistenciales, han sido de siempre. Precisamente ha sido un mecanismo de control del voto con programas, por ejemplo, como Procampo, por darte una idea. Siempre han tenido un carácter asistencial, proclives al voto, incluyendo eso no lo pongo ¿y no a duda. votamos por lo contrario? Sí, por eso, pero estamos hablando de ¿No que se votó por lo contrario? Sí, por eso te digo que hay cosas que se tienen que corregir, porque hay una sinergia de la corrupción, se sigue manteniendo. Por eso te dije, conozco gente de la actual administración mega corrupta en el poder. Las conozco y son gente amiga, y me siento con ellos, y no les dejo decir que hablan de dientes para afuera, enriqueciéndose en nombre de un cambio democrático. Y los conocemos tú y yo. Ahorita no digo sus nombres. Pues, mira, si yo pudiera tener una grabación o pudiera comprobarles eso, sí digo el nombre, la verdad. Pero no se puede hacer porque hayamos tenido una plática que nadie grabó, ¿verdad? Y entonces sí, se nos va a voltear el chirrión por el palito. Señores, muchísimas gracias, muchas gracias por participar en este programa, que bueno, yo creo que sí, pues también va a causar división afuera, oigan ustedes. Sí, la verdad siempre es un placer, porque aquí lo que permea es la democracia para hablar libremente de nuestros puntos de vista, que son puntos de vista. Claro, exactamente. No, y pues muy agradecido también contigo, Lili. Gracias por la invitación, y estamos también para cuando surja el otro tema que quedó pendiente hoy, acerca del INEGI. Eso está interesantísimo. Sí. Podemos hacer el estudio más a fondo, ver cómo va caminando la propuesta de reforma, y entonces ya podremos saber más. Sí, y ya hay que apurarnos antes de que desaparezcan al INEGI, porque ya ven que ya le echaron el guante al IFE, ya destruyeron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y bueno, todos los organismos autónomos están siendo desmantelados. Yo no digo que funcionaran a la perfección, no, pero yo creo que hay muchas cosas en este país que debieron corregirse, no desaparecerse. Sí, corregirse, exactamente. Una última opinión de los dos, por favor. ¿En qué tema? Puntualmente, dime.
pues en el que inicialmente tratamos, que era el de la seguridad y la militarización. Reitero, el ejército debe volver a los cuarteles. Se tiene que fortalecer la seguridad pública nacional y municipal, pero tiene que ser una limpia muy grande. Hay demasiada participación de los policías del fuero común participando en los delitos. Son asaltantes, son secuestradores, son narcotraficantes, están en todos los amigos. Se tiene que hacer una limpia muy profunda, pero es un problema que va a llevar mucho tiempo y es obligación de los estados, es obligación del municipio y del gobierno del estado. Obviamente, también de la federación, pero preponderantemente seguridad pública depende de la autoridad municipal y estatal. Sí, es definitivamente. Señor licenciado. Bien, pues Carlos coincido grandemente con mi colega Bermejo, y definitivamente yo creo que el ejército podrá regresar a los cuarteles, yo creo que a fin de sexenio, porque poder capacitar a las... Pues sí, ya lo decretaron así. Sí, claro, pero en el sentido de que capacitar a las policías, limpiarlas, comenzar desde el municipio para arriba, que es como debe ser, va a llevar mucho tiempo y básicamente pues esas funciones las va a tener que estar supliendo el ejército en lo que respecta a la Guardia Nacional. Pues muchísimas gracias a usted por el favor de su atención, a ustedes señores por su participación y si nos lo permite pues aquí nos veremos el próximo viernes. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.